lugar más seguro del planeta no era un búnker, ni una base militar, ni una isla privada de multimillonarios. Era un manicomio medio derrumbado. Suena ridículo, pero en este mundo, cada 7 días aparece un nuevo escenario extraño en algún punto al azar. Una ciudad, una escuela, un centro comercial, una estación de metro. Cualquier sitio puede ser tragado de repente. Solo ha habido un lugar que jamás fue invadido por uno de esos escenarios: el Sanatorio Monteverde. Y por eso, de la noche a la mañana, aquel lugar abandonado pasó de ser un sitio del que todos huían a convertirse en el refugio más caro del mundo. Los ricos se pelearon por entrar. Había gente pagando fortunas por dormir junto a un lavabo. Y mientras ellos compraban seguridad, a los verdaderos pacientes los empujaban cada vez más al rincón. Yo era uno de ellos. Aquel día, una enfermera nos estaba echando de la zona tranquila cuando la miré y le pregunté si sabía dónde podía encontrar a mi familia. Ella ya estaba harta de oírme repetir lo mismo y me respondió de mala gana: tu familia estará dentro de uno de esos escenarios. Si tantas ganas tienes de verla, espera al siguiente. Me quedé pensando unos segundos. Luego fui hasta la fuente del patio. Saqué una moneda y la lancé al agua. Cerré los ojos y pedí un deseo muy simple: que esta vez el escenario se abriera dentro del sanatorio. Así podría encontrar por fin a mi familia. La moneda ni siquiera había llegado al fondo cuando el cielo empezó a girar. Las nubes se retorcieron. Un remolino oscuro se abrió encima del edificio y en un segundo todo el sanatorio fue arrancado del mundo. Una voz metálica sonó dentro de nuestras cabezas. Escenario asignado. Instancia 9. Todos los participantes serán distribuidos aleatoriamente. La experiencia será retransmitida en directo a todo el país. En cuanto la gente oyó Instancia 9, se hizo un silencio total. Era uno de los escenarios con peor fama de todos. Desde su primera aparición, nadie había logrado salir con vida. Los demás se pusieron pálidos. Yo, en cambio, sonreí. Saqué mi pequeño maletín, me coloqué en medio del patio y me quedé esperando como si de verdad estuviera a punto de volver a ver a alguien querido. La niebla rojiza cayó sobre todo el recinto. Sentí que mi conciencia se hundía. Y cuando abrí otra vez los ojos, estaba frente a una casa vieja de 2 plantas. Las paredes estaban desconchadas, las ventanas eran negras y en el aire había un olor mezclado de humedad y metal. Miré al suelo. Allí había una llave plateada. En cuanto la vi, lo supe. Esa era mi casa. La recogí, la metí en la cerradura y abrí la puerta. Nada más entrar, grité feliz: ¡ya he vuelto! No respondió nadie, pero yo pasé dentro igual de contento. Y en ese momento, en la retransmisión, todo el mundo contuvo la respiración, porque en la cocina había un carnicero con una máscara cosida en forma de cabeza de cerdo. Llevaba un delantal ennegrecido y arrastraba una enorme sierra oxidada. A su lado, una mujer espectral vestida de enfermera estaba inclinada sobre una mesa, remendando con hilo y aguja algo que era mejor
no mirar demasiado de cerca. Para cualquiera, esa escena habría sido el inicio de una pesadilla. Para mí, fue otra cosa. Corrí hacia ellos con los ojos brillando. ¡Papá! ¡Mamá! ¡He vuelto! El carnicero se quedó inmóvil. La enfermera levantó lentamente la cabeza. Los dos me miraron al mismo tiempo. El carnicero avanzó hacia mí paso a paso, con la máscara de cerdo torcida en una especie de sonrisa horrible. ¿Cómo nos has llamado? Yo lo miré muy serio y le pregunté si él era mi padre, porque me habían dicho que mi familia estaba dentro de los escenarios y yo llevaba mucho tiempo buscándola. Hubo varios segundos de silencio. Después, el carnicero soltó una risa grave. Sí, yo soy tu padre. Anda, entra. La comida ya está lista. La enfermera dejó la aguja a un lado y me observó con una expresión extraña. Y mira cómo vienes vestido. Luego mamá te arreglará esa ropa. En ese instante, noté una punzada rara en el pecho. ¿Así se sentía tener una familia? ¿Un padre llamándote a cenar? ¿Una madre preocupándose por tu ropa? Entonces, la instancia 9 no parecía tan horrible como decía la gente. El carnicero fue a la olla, removió algo espeso y oscuro y me puso delante un plato humeante de aspecto indescriptible. Come. Todo el país esperaba que me derrumbara. Pero yo dejé el maletín sobre la mesa y dije con toda naturalidad: yo también os he traído regalos. Los dos se tensaron al instante. Estaban preparados para destrozarme si del maletín salía algo peligroso. Pero lo primero que saqué fue una botella carísima de vino. Se la tendí al carnicero con ambas manos. Es para ti, papá. El monstruo se quedó mirándola como si no supiera qué hacer con ella. Luego la aceptó. Después saqué un collar de zafiros y me acerqué a la enfermera para ponérselo con cuidado. Y esto es para ti, mamá. Espero que te guste. La enfermera se quedó inmóvil, como si hubiera olvidado cómo reaccionar. Los dos se miraron. Después de tantos años cazando supervivientes, ninguno había visto nada parecido. El carnicero terminó sentándose a la mesa, abrió la botella y en vez de servirse una copa, la vació sobre mi comida. Yo vi ese gesto y noté que se me humedecían los ojos. Mi padre no quería bebérselo él. Lo estaba usando para que mi cena fuera mejor. Aquello era cariño. Cogí el plato y me lo comí todo con una felicidad absurda. Incluso me salió un eructo satisfecho al final. El carnicero se quedó en silencio. Las criaturas de aquella dimensión podían oler el miedo, la desesperación, la angustia. Vivían de eso, pero en mí no encontraban nada de eso. Solo una alegría rara, limpia, casi infantil. Mientras tanto, la enfermera fue a prepararme una habitación. Al abrir una de las puertas, descubrió que dentro solo había una cama vieja y una mesa. Se quedó unos segundos pensando y luego, sin decir nada, abrió la ventana y saltó fuera. Se había acordado de que otros supervivientes habían traído objetos útiles en ocasiones anteriores. Iba a buscar cosas para mí. La retransmisión estalló.
Aquellas dos criaturas eran famosas: el carnicero rojo y la enfermera de las costuras. Dos entidades de rango altísimo a las que casi nadie sobrevivía ni unos segundos. Y yo acababa de entrar llamándolos papá y mamá, cenando con ellos y repartiéndoles regalos como si estuviera pasando las fiestas en casa. Cuando terminé de comer, miré al carnicero y le pregunté si podía salir a dar una vuelta, porque acababa de llegar y quería ver los alrededores de la casa. Para sorpresa de todos, él asintió. Sacó de un cajón una pulsera hecha con pequeños huesos y me la ató a la muñeca. Tu madre ha salido a buscarte cosas. Puedes dar una vuelta, pero vuelve antes de la noche. Escucharlo decir eso me emocionó de verdad. Los demás tenían miedo de que un monstruo los cazara al salir. Yo sentía que mi padre solo estaba preocupado porque otra criatura me molestara. Me puse la pulsera, cogí el maletín y salí. El exterior era enorme. Más allá de mi casa se extendían barrios enteros deformados por la lógica del escenario. Mansiones calcinadas, hospitales cubiertos de marcas oscuras, bloques suspendidos en el aire, edificios torcidos como si estuvieran soñando. Cada zona parecía pertenecer a una entidad distinta. Caminé un rato hasta notar que el suelo se volvía pegajoso. Miré abajo y vi una capa rojiza y brillante extendida como una pintura vieja. Seguí adelante y me detuve frente a una vitrina. Dentro había un cuerpo reseco colocado de pie como si fuera un maniquí. Lo observé con atención hasta reconocerlo. Era uno de los médicos del sanatorio, el que siempre nos hacía revisiones. Le quité el reloj y me lo puse. Me quedaba bastante bien. Estaba a punto de irme cuando un hombre rubio me llamó desde atrás. Espera! No puedes andar así por aquí. Este sitio es peligrosísimo. Me llevó aparte. A su lado estaba una enfermera muy guapa llamada Elena. Ella me sonrió y me dijo que sabía dónde estaba mi familia, que podía llevarme. Le di las gracias, pero le expliqué con educación que ya había encontrado a mis padres. Elena se quedó desconcertada. Se repuso rápido y preguntó entonces si al menos había encontrado a mi esposa y a mis hijos. La palabra esposa me golpeó como una piedra. Me llevé las manos a la cabeza. Un dolor agudo me atravesó las sienes. ¿Esposa? ¿Yo tengo esposa? Elena se agachó junto a mí con voz dulce. Sí, y sabemos dónde está. Podemos llevarte con ella. Yo seguía mareado, pero acabé asintiendo. Solo puse una condición. Antes de salir lejos, tenía que volver a casa a avisar a mis padres. Si me acompañaban a saludarlos, después iría con ellos a donde hiciera falta. El rubio apartó a Elena y le susurró que seguramente esos supuestos padres míos serían otros supervivientes manipulándome. Elena estuvo de acuerdo. Si me llevaban hasta allí, quizá podrían hacer que yo mismo decidiera dejarlos atrás. Un tercer hombre, llamado Víctor, pensó lo mismo. Así que aceptaron. Empezamos a caminar hacia mi casa. Pero no habíamos avanzado mucho cuando oímos detrás un sonido húmedo y pesado, como patas aplastando barro. Los tres se giraron a la vez, vieron lo que venía y echaron a correr sin pensárselo. Me dejaron solo. Delante de mí apareció una enorme araña con rostro humano.
Se detuvo a muy poca distancia y me observó como si yo fuera un fenómeno extraño. Podía sentir la marca del carnicero en mi muñeca, así que no debía tocarme. Pero lo que más se le desconcertaba no era eso. Era que yo no tenía miedo, ni una pizca. La criatura pareció llegar a una conclusión. Por eso el carnicero me había dejado libre. Debía de ser una presa especial. Después pasó de mí y salió disparada detrás del rubio, Elena y Víctor. Yo me preocupé enseguida. Ellos me habían prometido ayudarme a encontrar a mi esposa. Así que agarré el maletín y salí corriendo detrás de la araña, gritándoles que no corrieran, que me esperaran. Y así, en la retransmisión nacional, apareció una escena tan absurda que nadie sabía si reír o quedarse mudo. 3 humanos huyendo despavoridos, una araña de rostro humano siguiéndolos sin prisa. Y yo detrás de la araña, jadeando, como si no quisiera perder una excursión. El rubio maldecía mientras corría, convencido de que yo ya debía de haber muerto. Ni siquiera se le ocurrió mirar atrás. A mitad de la huida, perdió los nervios y sacó una pistola. Disparó 2 veces a Víctor, que corría delante de él. Víctor cayó al suelo y empezó a gritarle que acabaría mal. La araña llegó, lo levantó con delicadeza y dejó de perseguir a los otros. No necesitaba más. Las entidades de ese mundo no disfrutaban tanto de la carne como del miedo, la rabia, la traición y la desesperación. Y Víctor, tirado allí, irradiaba exactamente eso. Mientras tanto, el rubio y Elena se escondieron en una casa en ruinas para recuperar el aliento. Apenas habían conseguido tranquilizarse cuando oyeron mi voz en la puerta. Les preguntaba por qué habían corrido tanto, porque casi los había perdido. Se giraron al mismo tiempo. Al verme entero, sin una sola herida, se les rompió la expresión. El rubio retrocedió un paso. ¿Sigues vivo? Yo asentí. Claro, ¿por qué no iba a estarlo? Esa araña se ha llevado al que se cayó. Supongo que para ayudarlo. El rubio, en su estupidez, creyó entender de golpe el secreto de la instancia 9. Pensó que la clave era no correr, que las criaturas solo atacaban a quien huía, y que yo seguía vivo porque, sin querer, había descubierto la regla central del escenario. Elena empezó a verme como algo más que un loco. Para ellos, yo era la prueba viviente de aquella teoría absurda. Los comentarios en la retransmisión no podían más. El rubio recuperó la confianza y me dijo que primero iríamos a ver a mis padres y después él mismo me ayudaría a encontrar a mi esposa. Así que seguimos caminando. Desde la distancia, la araña sintió que nos alejábamos de su territorio, pero no se movió. Tenía un pacto con el carnicero. En el suelo, sin embargo, Víctor seguía atrapado en la seda, casi desmayado. La araña le ofreció una oportunidad: dejarlo marchar a cambio de que guiara a los otros 2 hasta su territorio. Víctor aceptó en cuanto oyó la propuesta. Ya no le importaba sobrevivir. Solo quería arrastrar al rubio con él. Yo, sin saber nada de eso, llegué con Elena y el rubio por fin a la casa. Era una construcción ennegrecida, como si el fuego la hubiera rozado hacía años. Al verla, el rubio se detuvo. Recordaba aquel lugar. Sabía que otros jugadores habían aparecido cerca alguna vez
y que ninguno se había atrevido a cruzar esa puerta. Pero como era un idiota, decidió convencerse de que, precisamente por eso, aquel debía de ser el lugar más seguro. Me acerqué, llamé contento y dije en voz alta: «Papá, mamá, ya he vuelto». Desde dentro no contestaron. Solo se oyó un arrastre lento acercándose. El rubio levantó la pistola a mi espalda. La puerta se abrió despacio. Y allí apareció el carnicero. Alto, pesado, con la máscara de cerdo y el delantal oscuro. Al verlo, la mano del rubio empezó a temblar tanto que casi no pudo apuntar. Aún así apretó el gatillo. El disparo explotó justo en el centro de la frente del carnicero. Saltó una nube de hollín oscuro. Yo me quedé helado. Ver a mi padre con aquella marca me hizo perder la cabeza. Me lancé contra el rubio y le agarré del cuello, gritándole que lo iba a matar. Él, asfixiándose, logró levantar otra vez el arma. Pero una mano enorme apareció desde un lado, sujetó el cañón entre dos dedos y lo aplastó como si fuera de hojalata. El carnicero levantó la cabeza. La marca seguía en la frente, pero no había sufrido ningún daño real. Me acarició el pelo con calma. «No pasa nada. Papá está bien». Después miró al rubio y habló con una tranquilidad todavía más aterradora. «De este me encargo yo. Tú mete a tu amiga y dádele algo de cenar». Elena intentó retroceder, pero justo detrás de ella apareció la enfermera de las costuras. La agarró por la ropa y con una voz suave que daba más miedo que un grito, la invitó a entrar. La puerta se cerró. Afuera, el carnicero arrastró al rubio hacia el jardín. Sus gritos se fueron apagando hasta desaparecer. Dentro, Elena fue obligada a sentarse. Yo me quedé mirando la puerta con un nudo en la garganta y pregunté si mi padre tardaría mucho. La enfermera me dio un vaso de agua y me explicó que no demasiado, pero que, como el rubio era técnicamente una presa ajena, el carnicero tendría que compensar a otra criatura por habérselo quedado. Luego me preguntó si Elena era amiga mía. Le expliqué que no, pero que decía saber dónde estaba mi esposa. La enfermera se sorprendió. ¿Tú también tienes esposa? Después miró a Elena con una intensidad terrible y le preguntó si era verdad. Elena, muerta de miedo, dijo que sí, que sabía dónde encontrarla. La enfermera se quedó pensando unos segundos y decidió que entonces yo debía comer algo antes de irme. Luego sacó una bata blanca de médico, cuidadosamente remendada, y me la entregó. «Mamá te la ha arreglado». Cuando me la puse, sentí que algo cambiaba a mi alrededor. Incluso mi olor parecía distinto. En la retransmisión, el público volvió a estallar. Aquello no era solo una prenda, era un objeto del escenario, una especie de camuflaje que podía hacer que otras criaturas me confundieran con uno de los suyos. Mientras tanto, la enfermera me sirvió una taza de fideos instantáneos que había recuperado de antiguos supervivientes. Elena contemplaba la escena sin poder procesarla. Una entidad letal me estaba sirviendo fideos como si fuera una madre de verdad. Yo empecé a comer con total normalidad. La enfermera se sentó enfrente
y miró a Elena con un desprecio clarísimo. Si aquella mujer no dijera saber dónde estaba mi futura nuera, ya habría dejado de respirar hacía rato. Cuando terminé, cogí el maletín y me fui con Elena. Me llevó hacia una zona elevada desde la que se veía a lo lejos una especie de castillo. Era el único lugar de toda la instancia 9 que se parecía un poco al mundo normal. Muchos jugadores sospechaban que la Sarida estaba allí, pero todos los que habían intentado entrar habían desaparecido. Elena, sin embargo, estaba cada vez más contenta. Se había dado cuenta de que la casa del carnicero quedaba relativamente cerca de esa zona. Mientras caminábamos, no dejaba de mirar mi bata blanca y la pulsera de huesos. El rubio había muerto. Víctor seguramente también. Solo quedaba yo. Si encontraba la forma de matarme, se quedaría con 2 objetos de valor altísimo. En mitad del camino empezó a hacer más frío. Elena se abrazó los hombros y me dijo que tenía frío. Yo la miré y seguí andando. Ella esperó una reacción que no llegó, así que me pidió directamente la bata. Dijo que me la devolvería en cuanto entráramos en una zona más cálida. Empecé a desabrocharme, pero en vez de quitarme la bata, me quité la ropa de hospital que llevaba debajo y se la ofrecí. Esto te dará más calor. La bata es muy fina. Elena se quedó de piedra. Aceptó la ropa sin saber si insultarme o llorar. Aún así no se rindió. Se llevó la mano al vientre y empezó a decir que las mujeres no podían enfriarse así, que si yo no era capaz de ayudarla a ella, tampoco podría ayudar a mi esposa ni a mi hija cuando lo necesitaran. La palabra hija volvió a golpearme la cabeza. Mi hija. Yo también tenía una hija. Elena insistió más, convencida de que había encontrado la tecla correcta. Pero justo cuando parecía que yo iba a ceder, volví a decirle que, si de verdad se encontraba mal, podíamos regresar a casa para que mi madre le buscara algo mejor. Elena casi se atragantó de miedo. Volver con la enfermera era lo último que quería. Así que sonrió forzadamente y dijo que ya no tenía frío. Seguimos andando. Poco después el paisaje cambió por completo y entramos en una zona de cementerio. Había lápidas por todas partes, casas funerarias envueltas en niebla y una sensación de vigilancia constante. Elena me señaló una silueta pequeña que se deslizaba entre las tumbas y me dijo que probablemente era la persona que había secuestrado a mi hija. El dolor volvió a estallarme en la cabeza. Quise correr hacia esa sombra, pero Elena me detuvo y me propuso un plan. Ella caminaría delante como señuelo y yo la seguiría de cerca. Si el supuesto secuestrador aparecía, bastaría con que ella gritara y yo correría a salvarla. Lo dijo con tanto dramatismo que casi me conmovió. Yo acepté, agradecido. Ella se adentró sola en la niebla, convencida de que en cuanto yo interviniera contra la criatura del cementerio, acabaría muerto y ella podría quedarse con mis objetos. Pero según avanzaba, empezó a notar que la observaban demasiadas presencias a la vez. Había ojos por todas partes. La niebla se volvió espesa. Las lápidas parecían moverse. Y de pronto, delante de ella apareció una niña. Elena gritó al instante. Ese era nuestro acuerdo. Si gritaba, yo correría.
y corrí. Abrí la niebla con la bata blanca, cargando el maletín, y llegué hasta ella. Pero al llegar ni siquiera la miré. Mi vista se clavó directamente en la niña que estaba detrás. Era pequeña, llevaba un vestido corto, la cara manchada de rojo, y en la mano arrastraba una larga cinta húmeda y oscura. Para cualquiera, aquello habría sido una aparición aterradora. A mí se me llenaron los ojos de lágrimas. Corrí hacia ella y la abracé con una ternura que no había sentido nunca. Elena no había mentido. Mi hija estaba allí. Seguro que había conseguido escapar y había venido a buscarme. La abracé preguntándole si le habían hecho daño, diciéndole que papá ya estaba aquí, que llegaba tarde, pero que no volvería a fallarle. La niña se quedó completamente inmóvil. Miraba mi cara como si no supiera qué hacer conmigo. Saqué del maletín una pequeña osita de peluche aplastada y se la puse en las manos. Le dije que, si no le gustaba, otro día le traería algo más bonito. Ella miró el peluche, soltó la cinta oscura al suelo y empezó a tocarlo con cautela. Era suave, blandito, rebotaba al apretarlo. Una sensación que evidentemente no conocía. Le pregunté si le gustaba. Ella levantó la vista y por primera vez respondió con un tono casi alegre. Sí. Luego recogió la cinta del suelo y me la colocó alrededor del cuello. Yo también te he traído un regalo. Justo en ese momento, Elena apartó la niebla para comprobar si ya estaba muerto. Lo que vio la hizo gritar otra vez y echar a correr. La niña, al oír ese grito, recordó enseguida su naturaleza. Miedo, huida, desesperación. Eso sí lo conocía bien. Yo viré un segundo, pero no llegué a ver nada claro. Luego me fijé en que mi hija iba demasiado ligera de ropa para el frío del cementerio. Sin pensarlo, me quité la bata blanca y se la puse sobre los hombros. Por la noche refresca. La próxima vez no salgas así. En ese instante, la niña confirmó definitivamente que yo era humano. Apretó la cinta alrededor de mi cuello y me preguntó si me gustaba el regalo. Me costaba respirar, pero aún así asentí y le dije que sí, que me encantaba, que era como una bufanda hecha por ella. Después volví a abrazarla y le pedí perdón por haber tardado tanto en encontrarla. Sus dedos fueron aflojando poco a poco. La presión en mi cuello desapareció. Yo sentí una calidez absurda. Seguía convencido de que, aunque estuviera molesta conmigo, mi hija me quería. Le prometí que nunca volvería a dejarla sola. Ella apartó la cara con un gesto de falsa indiferencia y respondió que entonces ella tampoco dejaría solo a su padre. Fue así como supe que se llamaba Nora. En ese momento volvió a oírse otro grito en la distancia. Otra vez Elena. El rostro de Nora cambió al instante. Esa zona del cementerio era su territorio. Toda presa que siguiera dentro de sus límites le pertenecía. Y ahora otra entidad parecía estar intentando arrebatársela. Yo también me alarmé. Dije que la voz parecía la de la tía Elena, y como ella me había traído hasta Nora, no podía dejarla allí abandonada. Nora me miró varios segundos. Luego me devolvió la bata y dijo que no tenía frío, que siguiera llevándola yo. Me cogió de la mano y me dejó claro que, si quería ayudar a Elena, ella iría conmigo.
Avanzamos juntos a través de la niebla, cada vez con más olor a óxido y humedad en el aire. Y entonces, al fondo, distinguí dos figuras. Una era Elena, la otra, un hombre completamente calvo, Marcus.